Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos, el placer de saludarles, la bendición como cada semana de parte de nuestro Dios de poder estar junto a ustedes y Tele 8 que han abierto sus puertas al Evangelio, a la palabra de Dios y agradecidos, muy agradecidos por esta oportunidad, este privilegio que tenemos de poder llegar a vuestros hogares, pero nuestra meta es llegar a sus corazones con el mensaje tan lindo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tan pertinente en toda la historia de la humanidad, pero en estos tiempos que se ven tantas cosas feas, malas, nocivas, se ven y se escuchan. Entonces es un tiempo donde debemos reflexionar, donde debemos parar un poco esta vorágine, este trajín, esta rutina tan absorbente, y podamos mirar cada uno de nosotros un poco a nuestro interior, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Recuerden que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Es impresionante las personas jóvenes, cómo cada vez hay más tendencia a la depresión, a la drogadicción, en fin, tantos vicios perniciosos, tantos vicios, cosas malas que terminan con vidas que a futuro podrían ser tan maravillosas, tan fructíferas, porque el pecado ha hecho un estrago tan grande en la vida del ser humano. Pero gracias a Dios que Dios ha provisto el remedio, Dios ha provisto la solución del problema del hombre, enviando a Jesús a morir por nosotros en una cruz. Allí el Señor derramó su sangre para que todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe, confesando nuestros pecados, todos nosotros tenemos errores, equivocaciones, absolutamente todos nosotros, pero qué bueno es que seamos sensibles, qué bueno es que podamos reconocer que todos hemos fallado, primeramente al Señor y después a nuestros semejantes, y que podamos entonces poner nuestros ojos espirituales en Jesús. La Escritura nos dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. No hay otra puerta, no hay religiones, no hay ni filosofías, ni ideologías humanas que nos puedan llegar a dar lo que solo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede darnos por medio de la fe. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Y en todo aquel que cree puedes estar tú. Si no has dado ese paso de fe, de obediencia, entonces te invitamos, pero también te exhortamos con la autoridad que la palabra de Dios nos da, de que puedas recibir a Cristo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios. A cualquiera, no importa tu condición, cómo esté tu vida, Dios no hace acepción de personas, Dios no discrimina, Dios en su amor envió lo mejor que Él tenía, el Señor Jesucristo, para lo peor que es esta raza caída. Y vaya que vemos las consecuencias en nuestra sociedad. Es terrible, amigos, las cosas que se ven, basta con mirar los informativos, basta con ojear un poco nuestro vecindario y ver allí vidas que están arruinadas, lejos de Dios, sin esperanza, sin vislumbrar un mañana. Y bueno, el Evangelio sigue siendo entonces el camino, el Evangelio sigue siendo la cuerda de Dios, esa cuerda que está allí en el medio del mar, esa cuerda que tiene un salvavidas que se llama fe en Jesús. Quiera Dios entonces tú seas una de las personas que tome esa decisión de aferrarte de ese salvavidas, de ese Salvador tan poderoso. Buenas tardes, Marco, Dios te bendiga. Buenas tardes, pastor, buenas tardes a la teleaudiencia. Agradecido una vez más con el Señor de poder visitarles por este medio y más que nada con estas buenas noticias que es común en Tele 8 poder estar ofreciendo estos pasajes, este corto tiempo para hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero como este tiempo es tan corto, se nos pasa demasiado rápido, el tema queda uno con ganas de seguir, es que por eso les invitamos a que nos acompañen, a que se arrimen, a que sean parte de la actividad que se desarrolla en la iglesia, allá en calle
18 de julio, pasando Piedras al sur, ahí está la Iglesia Bautista. Les esperamos, hay distintos días con distintas actividades, pero las puertas de la iglesia están abiertas para que se arrimen a escuchar y a conocer más de este Señor y Salvador Jesucristo, que dio todo en esa cruz por aquellos que creemos en Él. Por eso que los martes tenemos actividades en la iglesia a las 17:30, es el culto de oración. Arrímense, es un tiempo especialísimo que tenemos ante el altar divino del Señor, con peticiones, oraciones, ruegos por distintas causas, pero lo hacemos como pueblo de Dios a Él, adorándole también. Los miércoles es el estudio bíblico, es un tiempo muy cortito, ahí a las 3:30 de la tarde, 15:30, arranca el estudio bíblico los miércoles. Los sábados a las 10:30 es la actividad con los niños y adolescentes, le llamamos escuela bíblica. Arrímense, lleven sus chicos, pueden observar en el mismo lugar cómo se desarrolla la actividad con la muchachada. Y los domingos es la actividad central de nuestra iglesia. Es el Día del Señor, es el culto central que se realiza, dándole gracias por toda esa obra que Él llevó a la cruz siendo santo, ¿no? Los pecadores somos nosotros y somos los que tenemos que venir en arrepentimiento y fe en búsqueda de ese preciosísimo Señor que está siempre disponible las 24 horas del día, el año redondo, con una disposición tremenda si nos acercamos con decisión, con fe, con arrepentimiento genuino, en serio, y buscándole para que Él dirija nuestras vidas, dirija nuestros pasos, y Él haga esa transformación que arranca desde adentro, que es donde está lo más difícil de nosotros y oculto aún a los ojos nuestros, pero no a los ojos de nuestro Señor y Salvador. Por eso es que los invitamos, por eso es que los esperamos, por eso es que la iglesia está de puertas abiertas, por eso este programa llega un ratito nada más a sus hogares, pero por eso es que les trasladamos y les llevamos a ustedes, a todos ustedes, la invitación en forma especial. Domingo 17:30, 18 de julio, pasando Piedras al sur, Iglesia Bautista. Bien, amigos, vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Si me faltan las fuerzas, te tengo a ti. Si todos me abandonan, te tengo a ti.
piedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Muy bien, amigos, después de escuchar esta preciosa alabanza, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en una de las cartas del apóstol Pablo, Filemón. Vamos a leer los versículos 8 al 20. La palabra de Dios dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero en Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, para no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Muy bien, vamos a darle un poco de contexto a esta carta para no entreverarnos. Esta es una carta del apóstol Pablo, es una carta que tiene un tono muy personal porque está dirigida a una persona. Esta carta es del apóstol Pablo a Filemón. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta a Filemón, estaba preso. El apóstol estaba preso por predicar el Evangelio y lo más probable es que en este tiempo Pablo estaba encarcelado, su primera vez que estuvo encarcelado, lo más probable es que estaba en Roma. Otros comentaristas dicen que podía estar en Éfeso preso, pero lo más probable es que Pablo estaba preso en Roma. Entonces, ¿qué pasa allí? El apóstol está en un calabozo y de repente traen a un prisionero. Ese prisionero se llama Onésimo. Ese prisionero Onésimo había sido atrapado porque venía disparando, era un esclavo Onésimo, se había escapado. ¿De quién se había escapado? De este conocido del apóstol Pablo, de Filemón. ¿Quién era Filemón?
a quien Pablo escribe esta carta. Filemón fue un hombre de alta posición en el Imperio Romano, un hombre que tenía muchos esclavos, y entre esos esclavos estaba Onésimo. Filemón, en una de las predicaciones evangelísticas del apóstol Pablo, había abrazado la fe en Jesucristo y se había convertido en un creyente en la ciudad de Colosas, en la provincia de Roma, en Asia Menor. Allí estaba esa ciudad de Colosas, y Filemón tenía la iglesia de Colosas, estaba en la casa de Filemón. Entonces Pablo era conocido, conocía muy bien a este hombre. Es más, eran hermanos en la fe, eran hermanos en Cristo. Y de repente Filemón tiene el infortunio que uno de sus esclavos, llamado Onésimo, por lo que nos deja ver la carta, Onésimo le había robado algo a su amo, a Filemón, y había escapado. Un esclavo en aquellos tiempos, bajo el Imperio Romano, un esclavo valía menos que un perro de la calle, no tenía voluntad propia, era simplemente un objeto de hacer las tareas en la casa. Así que cualquier cosa mal hecha que podría hacer ese esclavo, lo menos que tenía era la sentencia de muerte sobre su cabeza. Y Onésimo, al hacer lo que hizo a Filemón y al escapar, él sabía que cuando lo agarraran iba a ir preso, y después la sentencia, la más suave, era ser decapitado, porque un esclavo que había robado a su amo era segura la sentencia de muerte. Iba disparando. Por la providencia de Dios, este esclavo que disparaba de la justicia cayó preso donde estaba el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, ni lerdo ni perezoso, le habló del amor de Jesús. Le habló del evangelio a este esclavo sin esperanza, a este esclavo que tenía la sentencia de muerte. Y el esclavo Onésimo abre su corazón, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Y se ve que le comenta al apóstol Pablo que él había trabajado para Filemón, el amigo de Pablo y el hermano en Cristo de Pablo. Así que Pablo le escribe una carta que la va a llevar el propio Onésimo, a quien era su amo. Pero ahora ya no iba a ir como un esclavo, ya no iba a ir a recibir el castigo de Filemón. Por eso Pablo le escribe: recíbelo no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Porque ahora Filemón había convertido, él se había convertido en creyente, pero también su esclavo. Así que Pablo dice: no, tienes que ir a la casa de tu amo. Lleva esta carta, y vemos cómo Pablo está intercediendo por Onésimo ante Filemón, para que lo perdone, para que lo reciba, no como un esclavo que se había ido de su casa, que le había robado, sino como un hermano en Cristo. Onésimo había reconocido que había hecho mal y estaba dispuesto a volver otra vez a la casa de su amo, pero ya como un esclavo, sino ahora como hermanos en Cristo, porque los dos eran creyentes. Ahora, en toda esta carta vemos una analogía tremenda en cuanto al evangelio, porque nosotros éramos como Onésimo, el esclavo. Estábamos disparando de Dios, estábamos disparando de la justicia divina, estábamos con sentencia de muerte, así como estaba este esclavo. Y nosotros con sentencia de muerte por nuestros propios pecados, esclavos de nuestro propio pecado, porque el Señor Jesucristo dijo: el que hace el pecado o el que practica el pecado es esclavo del pecado. Así que, analógicamente hablando, Onésimo, el esclavo, representa a cada uno de nosotros que está huyendo de la justicia de Dios. Está huyendo, en el caso de Onésimo, porque le había robado a su amo, Filemón. En el caso nuestro es porque el ser humano le ha robado a Dios, le ha robado su gloria, le ha robado su señorío, le ha robado su imperio, le hemos robado su trono, porque el hombre se ha endiosado él mismo y estamos disparando de la justicia divina. Pero así como Onésimo, por la gracia de Dios, cayó en manos del apóstol Pablo, nosotros en la gracia de Dios hemos caído en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo entonces es nuestro abogado. El Señor Jesucristo es el que está intercediendo ante el Padre. No hay otro santo, no hay otra santa, es Cristo el que intercede ante el Padre para que los pecadores como Onésimo puedan ir a la casa del que había sido su antiguo amo, y ese amo lo pueda perdonar, porque lleva una carta de recomendación del apóstol Pablo. Y la carta de recomendación que nosotros llevamos ante la presencia de Dios son los méritos del Señor Jesucristo. Por eso Pablo le dice
a Filemón: si algo te debe o si en algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Todas nuestras deudas, todos nuestros pecados, Él los cargó, Él los cargó. Y ahora, ante la justicia divina de Dios, nosotros los pecadores, nosotros los esclavos, nosotros que íbamos disparando de la justicia de Dios, así como Onésimo iba disparando de su amo, ahora él iba tranquilo porque él había arreglado sus cuentas delante de Dios, iba tranquilo porque el apóstol Pablo le había escrito esa carta que se le iba a dar ¿a quién? A Filemón, y Filemón la iba a leer. Y eso entonces es una analogía de lo que el Evangelio hace. Por eso es una carta de tono tan personal, porque el Evangelio es personal. Este esclavo que iba disparando, que iba huyendo, y luego se encuentra entonces con esa grata noticia de amor, de misericordia. Recuerden que donde lo agarraran, él tenía la sentencia de muerte sobre su cabeza. Pero qué final feliz. Por eso el Evangelio son buenas noticias, porque no está todo perdido. Para este esclavo la vida ya estaba perdida, porque era cuestión de tiempo, de que lo agarraran. De hecho, lo habían agarrado. Sin embargo, allí en la cárcel él conoció el amor de Cristo, él conoció el Evangelio. Y quizás esa sea un poco tu situación. Han pasado ya 2000 años de este relato, pero quizás las condiciones son bastante similares. Tú estás huyendo de Dios, huyendo de la justicia de Dios, sabiendo, porque tenemos una conciencia que sabe cuando hacemos las cosas bien o las cosas mal, y muchas veces nos acusa esa conciencia y estamos disparando de Dios. Pero estas son las buenas noticias, que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. Él es entonces quien nos recomienda delante del Padre. Él es más, dice la Biblia que Él está a la derecha de la majestad del trono de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Él derramó su sangre en aquella cruz. De modo que cuando uno cree en el Señor Jesucristo, la justicia perfecta de Cristo nos cubre y Dios nos ve como si estuviera viendo a Cristo, porque su justicia nos ha sido imputada a nosotros los pecadores. Ese es el poder del perdón, y eso es lo que nosotros necesitamos experimentar, así como lo experimentó este pobre esclavo. Experimentó el perdón, no lo merecía, nosotros tampoco merecíamos el perdón, ninguno de nosotros, pero Dios en su amor y en su misericordia ofrece su perdón a todos aquellos que pegan la vuelta, que reconocen que hemos estado mal delante de Dios, que nuestras vidas han sido vividas de espaldas a Dios, y no hay nada más maravilloso que experimentar el perdón de Dios. Mira, hay cosas hermosas que se experimentan en este mundo, hay cosas hermosas en este mundo, hay cosas lícitas que Dios las ha hecho para que nosotros las disfrutemos, pero yo les puedo asegurar que no hay nada más hermoso que cuando un corazón experimenta el perdón de Dios. La paz que uno experimenta, el gozo que uno experimenta, es como que si nos sacaran la piola del cuello. Imagínense ustedes este esclavo cuando volvió a la casa de su antiguo amo, quizás con miedo porque él sabía que le había robado. Sin embargo, allí Filemón, cuando lee la carta del apóstol Pablo que le mandaba, el apóstol Pablo dice: te lo ruego, tengo autoridad para mandarte como apóstol, pero te lo ruego en el nombre de Cristo, recíbelo, no ya como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Y algo similar tenemos en la famosa parábola que contó Jesús en Lucas capítulo 15 del hijo pródigo. El hijo pródigo malgastó todos los bienes de su padre, dice que se fue a un país lejano, gastó todo ahí en juergas, en prostitutas, dice el relato, pero se acordó de la casa del padre. Cuando estaba en la ruina, cuando estaba apacentando cerdos, dice que no tenía nada para comer, había malgastado absolutamente todo, así como nosotros malgastamos nuestra vida sin Dios. Pero dice que volviendo en sí aquel hijo pródigo pensó en la casa del padre y dice que pegó la vuelta. Y el padre salía todos los días a ver si regresaba su hijo amado que se había ido. Dice que lo vio de lejos y el padre salió a recibirlo. El padre no le recriminó, no le echó en cara, no dijo: viste, te dije, no le dijo nada. Así como el hijo aquel pródigo apareció a la casa del padre, el padre lo abrazó. El padre lo abrazó, estaba contento, estaba gozoso. Mi hijo, dice, muerto estaba y ha revivido. Se había perdido, pero ahora estaba otra vez en la casa del Padre. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Señor dijo en Lucas
capítulo 19, versículo 10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el buen pastor. Él está buscando a sus ovejas. Él las llama por medio de la predicación del Evangelio. Y quiera Dios que puedas tú, en este día que el Señor nos concede, puedas abrir tu corazón y puedas recibir lo más hermoso que podemos recibir, que es el perdón de Dios. Ese saber que nosotros hemos transgredido a Dios, hemos ofendido a Dios, pero ahora miramos a Cristo y Cristo ruega en la presencia del Padre y dice: Padre, recíbelo, y muestra sus heridas en las manos y en los pies. Esas heridas que atestiguan que fue tan grande su amor que nuestras deudas fueron completamente canceladas. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, la iglesia que había allí en Corintio, dice: de modo que si alguno está en Cristo, cualquier persona, porque Pablo dice: ya no hay esclavo, ni libre, ni rico, ni pobre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Así que cualquiera que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Dios ya no se acuerda. Filemón no se acordó más de que Onésimo lo había robado, lo abrazó cuando llegó y lo perdonó porque ahora era su hermano en Cristo. Y así puede hacer Dios contigo en esta tarde. No importa las macanas que te hayas mandado, no importa. Ven a Cristo, recíbele con fe, con amor, en arrepentimiento y fe. Y vas a experimentar entonces algo que nada ni nadie te puede dar en este mundo, que es el perdón y la misericordia de Dios. Quiera Dios toque tu vida y tu corazón en este tiempo. Gracias, queridos amigos, les esperamos, arrímense a la iglesia. Un abrazo grande, que Dios les bendiga. Domingo 17:30, Barrio Artigas, 18 de julio, Pasando Piedras, son muy bienvenidos.